En esta nueva unidad vamos a hablar sobre la geometría molecular, es decir, vamos a hablar sobre la organización tridimensional de los átomos en las moléculas. De lo que desarrollaron estos químicos, vamos acá, surgió lo que es la teoría de repulsión del par electrónico de valencia. Bueno, la idea de Trepev está basada en lo que es la geometría de una molécula del tipo AXN, donde A es el átomo central y N serían la cantidad de átomos periféricos o de ligandos. Y hay tres tipos de interacción repulsiva. Está la repulsión par no enlazante, la repulsión par no enlazante, par enlazante, y la última, la repulsión par enlazante. En base a lo que dijimos anteriormente, yo puedo expresar cualquier molécula de esta manera, donde N sería el número de pares enlazantes y el SVM o M el número de pares no enlazantes. Bueno, acá lo que tenemos es una tabla con todas las posibilidades. Por ejemplo, en el caso de total de átomos más pares no enlazantes alrededor del central, que sean dos átomos, ningún par no enlazante, entonces su geometría es lineal y es de este tipo. Y nos dan los ejemplos. Lo mismo, si es de 4, puede ser 4 átomos, ningún par no enlazante, y entonces tenemos una estructura de tetraedro, que sería el caso de, por ejemplo, el tetrafluoruro de silicio, el metano, y así con todos. En este caso vemos la molécula de dióxido de carbono, que es una molécula lineal, donde las dos esferas verdes representan al oxígeno y la esfera gris al carbono. En este caso tenemos la trigonal plana, como es el caso, el ejemplo es el trifluoruro de boro. El átomo central de boro forma con los dos cloros, con estos dos cloros, un ángulo de 120 grados. Y esta es la trigonal plana. También tenemos la geometría molecular angular, como el caso del dicloruro de silicio. Un átomo central unido a dos átomos de cloro con un ángulo de enlace de 104 grados con 34 minutos. En este caso tenemos la tetraédrica. Hay un átomo central con sus enlaces dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular. En este caso vemos un ejemplo del tetrafluoruro de silicio, también puede ser el caso del metano, y los ángulos de enlace, flúor, silicio, flúor, son de 109,5 grados. En este caso tenemos la pirámide triangular. Tenemos el átomo central, que en este caso, en este ejemplo, es el fósforo, unido a 3 átomos de hidrógeno. La unión hidrógeno, fósforo, hidrógeno equivale a un ángulo de 107 grados 3 minutos. Este es el caso de una geometría molecular angular, donde tenemos un átomo central, en este caso de azufre, y dos átomos, unidos a dos átomos, que son de hidrógeno. El ángulo de enlace, como vemos acá, es de 92,1 grados. Y hay una distancia de enlace entre el azufre y el hidrógeno de 133,6 picómetros. Bueno, en este caso tenemos la geometría molecular que es bipirámide trigonal, es decir, un átomo de fósforo unido a 5 átomos de flúor. El ángulo de enlace entre fósforo, flúor, es de 120 grados.
En este caso tenemos una molécula en forma de T donde tenemos un átomo central unido a 3 átomos extremos. En este caso tenemos una geometría molecular que es lineal, donde está un átomo central de xenón unido a 2 átomos de azufre. Y aquí la vemos. En esta visión la podemos ver. Bueno, en este caso tenemos una geometría molecular octaédrica, en la cual tenemos un átomo central unido a 6 átomos adyacentes. Entonces, haciendo un resumen, las formas geométricas para las moléculas simples puede ser moléculas donde no hay pares de electrones libres. Pueden ser AX2, AX3 o AX4. Si es una AX2 es lineal, si es una AX3 es triangular y si es AX4 es tetraédrica. Si son moléculas con pares de electrones libres, como este caso, hay dos posibilidades, AX2 o AX3. En este caso es angular y en este caso es piramidal. Ahora vamos a ver fuerzas intermoleculares, que son fuerzas que se manifiestan entre moléculas. Las moléculas, entonces, debido a estas fuerzas, se mantienen unidas debido a fuerzas de atracción entre las mismas moléculas, que son las conocidas fuerzas de Van der Waals. Y son responsables de todas las propiedades macroscópicas de una materia, como por ejemplo los puntos de ebullición, puntos de fusión, solubilidades, etc. Bueno, las fuerzas de Van der Waals pueden ser de 3 tipos: fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de London o puentes de hidrógeno. Ahora vamos a ver cada uno de estos. Bueno, las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre moléculas con dipolos permanentes, o sea, moléculas polares. Para moléculas de tamaño y de masa similares, la intensidad de estas fuerzas aumenta con una mayor polaridad. Las moléculas polares también pueden inducir dipolos en moléculas no polares y da como resultado fuerzas dipolares inducidas. La interacción dipolo-dipolo consiste en una atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. Estas fuerzas que acabamos de mencionar son justamente las que explican la solubilidad de ciertas sustancias, como por ejemplo el cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio genera en agua iones cloruro y iones sodio. ¿Qué ocurre? Los iones positivos, que son los iones sodio, se rodean de moléculas de agua donde el dipolo negativo del agua es atraído por la carga positiva del ion. En el otro caso, el ion negativo atrae la parte positiva del dipolo del agua. Las fuerzas de dispersión de London son fuerzas intermoleculares débiles que surgen de fuerzas interactivas entre multipolos temporales en moléculas que no tienen un momento dipolar permanente. Las fuerzas de dispersión, que también son conocidas, las fuerzas de London son también conocidas como fuerzas de dispersión o fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. La magnitud de esta fuerza aumenta con el peso molecular, es decir, las moléculas más pesadas que tienen más electrones tienen fluctuaciones más importantes en sus cargas parciales. Además, también dependen de la forma de la molécula, si esta es alargada o si la forma es redondeada. Caso, por ejemplo, aquí vemos el pentano o el dimetilpropano. Bueno, en el caso de los puentes de hidrógeno, el átomo de hidrógeno queda compartido entre 2 átomos.
El átomo al cual el hidrógeno está ligado más fuertemente es el dador de protones. Y el otro átomo es el aceptor de protones. Aquí vemos, en esta tabla, que cómo varían estos puentes. Aumentan en este sentido y en este sentido. Bueno, una de las causas de muchas de las propiedades del agua líquida son consecuencias justamente de estos puentes de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es muy pequeño y entonces se puede acercar mucho a pares que estén solitarios, a pares solitarios de electrones, como por ejemplo en un átomo de oxígeno o en un átomo de flúor. Y entonces se atraen, las moléculas de agua se atraen entre sí. Bueno, en general, cuando una molécula tiene puentes de hidrógeno, sus puntos de fusión y de ebullición son relativamente altos. O sea que se necesita mucha energía para romper ese enlace de hidrógeno. En el caso del agua es una molécula relativamente pequeña y, sin embargo, para poder pasarla del estado líquido al gaseoso, debemos entregar suficiente energía para que a los 100 grados se produzca el cambio de estado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque parte de esa energía que le entregamos, la molécula la utiliza para romper los puentes de hidrógeno. Una vez que rompió todos los puentes de hidrógeno, recién utiliza la energía para producir el cambio de estado. Bueno, hay muchas moléculas de importancia biológica que tienen grupos oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, como las proteínas o el ADN, y que justamente mantienen su estructura debido a este tipo de unión. Si esa unión se rompe, la proteína o el ADN pierde su función. Bueno, en este cuadro, ¿qué vamos a ver? Una clasificación. Si yo tengo moléculas o iones que están interactuando, si participan iones, es decir, pueden participar, o nos preguntamos si participan iones. Si no participan iones, entonces nos podemos preguntar, ¿participan moléculas polares? Si no participan moléculas polares, entonces tenemos que hablar de una fuerza de London. Si participan moléculas polares, nos podemos preguntar si hay átomos de hidrógeno unidos a átomos de nitrógeno, oxígeno y flúor. Si no hay, hablamos de fuerzas dipolo-dipolo. Si hay, hablamos de puentes de hidrógeno. En el caso que actúen o participen iones, pueden estar presentes, tenemos que preguntarnos si están presentes moléculas polares y iones. Si están ambos presentes, entonces hablamos de una fuerza dipolo-ion-dipolo. Si no están presentes, entonces simplemente es un enlace iónico. Si solo hay iones, es un enlace iónico.